Amados hermanos, gracias a Dios por estos momentos de exponer la palabra del Señor. Y creo que no solamente en momentos como estos, sino en todo momento, es muy importante que los creyentes tengan la suficiente claridad sobre la fe, porque la fe, aparte de ser pues la confianza y la obediencia al Señor, es lo que nosotros creemos. La fe como lo que creemos. Y la fe, la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Así que por lo que la persona cree, va a ser muy importante lo que cree, porque uno escucha muchísimas personas hablando y otras preguntando y otras con muchas inquietudes respecto a, al futuro próximo, qué pasa. Y entonces nosotros tenemos la revelación del Señor, la revelación que Dios nos ha dado sobre la doctrina. Por eso todo hecho, todo acontecimiento futuro, todo anuncio futuro y todo se tiene que estudiar de acuerdo a la doctrina. Yo les decía hace un momento a los hermanos cuando comenzamos esta transmisión que Dios desde el comienzo le dejó muy claro al hombre la forma como sería su relación con él. Pero a veces son cosas tan sencillas, tantas veces dichas, que las personas ya no les prestan mucha atención porque dice, es el mismo capítulo de Génesis, es lo mismo, pero realmente en el libro del Génesis está la revelación de quién es Dios y cómo se relaciona Dios con el hombre. Hay temas muy interesantes. Yo quiero hacer una lectura de la palabra de Dios y luego entramos en el tema. Hay una lectura en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 4 en adelante, donde dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Voy a orar. Señor Jesús, en esta hora predicamos su palabra, Señor, en tu nombre. E intercedo por todos los oyentes que no han creído su palabra en este momento, que ellos oyen su palabra, que ellos puedan creer. Y oro por la iglesia, Señor, para que a través de su palabra Dios fortalezca su fe y que ellos puedan tener esa confianza en ti, Señor, aún en los momentos de mayor dificultad, se mantenga esa fe firme en que tú eres el Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y tenemos el tema hoy, que es un día misionero. Hay un himno maravilloso que pienso que es muy bonito y es el himno 269, donde dice:
Si yo llevo las nuevas a perdidos por doquier, con las manos vacías no me presentaré. Y no puedo descansar hasta que cumpla su voluntad y terminar la obra que él me encargó. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Estas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Amén. Ahí le quedo viendo la otra estrofa, ya ustedes la cantan allá. Bueno, quería porque hoy es el día misionero de la iglesia, el primer domingo. E invitarle a que nos motivemos. No tenemos el templo abierto, pero todos podemos llevar nuestra ofrenda. A final de mes estamos en mayo, a final de mes estaremos mandando nuestra ofrenda, motivarles a que llevemos la ofrenda y la pongamos allí para que esta ofrenda sea bien fortalecida, porque la iglesia necesita seguir haciendo la misión. Amén. Bueno, el tema se llama hoy las experiencias de la salvación. Seguramente que no la podemos ver todas porque son 5 experiencias que se viven. Seguramente que se viven muchas más, pero doctrinalmente en cuanto a la fe, se viven estas enseñanzas, o sea, estas experiencias se viven. Y quiero hablar primero de la experiencia de recibir la salvación. Cuando una persona recibe la salvación, y de eso nos está hablando aquí el apóstol Pablo y le está explicando la experiencia de recibir la salvación. La salvación es un acto misericordioso del Señor. O sea, es un acto misericordioso. Ninguna persona obtuvo la salvación porque él haya hecho alguna cosa que calificó y el que no la recibió fue porque no calificó. No. Depende de la misericordia del Señor. Es un acto misericordioso de Dios, el cual permite, o sea, que se dé un proceso en la persona. Hay un proceso que tiene que acontecer, tiene que suceder con experiencias diferentes y con momentos diferentes en las personas, pero se tienen que dar esas situaciones, esos momentos en esa experiencia de recibir la salvación. Cuando uno lee, por ejemplo, San Juan 8:32, que Jesús le dice a los judíos, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algunas personas piensan, ¿por qué yo le expliqué el evangelio o le dije el evangelio, le prediqué, le anuncié? Es que se lo dije y no me entendió. En estos casos de que la persona decida seguir al Señor, y esa decisión es porque hay un milagro que sucede en la persona. Y ese milagro precisamente es la liberación. La mente de las personas cuando están en el pecado, esa mente está atada. Ahí es donde está el problema, es una mentalidad, una mente atada. Y debe haber una liberación. Lo primero que tiene que suceder es eso. La persona tiene que ser liberada. De ahí la necesidad de predicarle el evangelio a la persona.
Por eso el mandamiento del Señor fue, vaya y prediquen el Evangelio. O sea, porque al predicar el Evangelio, entonces es el poder del Evangelio, el poder del Evangelio. Y por eso la necesidad de que la iglesia predique la muerte y resurrección de Jesús, así sea un acontecimiento repetido muchísimas veces. Pero el poder del Evangelio consiste en la resurrección de Cristo. Ahí es donde está el poder del Evangelio. Porque el hecho, la resurrección de Cristo es lo más grande que ha sucedido. O sea, el Espíritu Santo se manifestó en el día de Pentecostés porque Cristo resucitó. Porque Él dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Lo que abre las puertas para tener esa experiencia de la salvación es la resurrección de Cristo. Entonces, es lo más grande que ha sucedido en toda esta experiencia de la salvación, es la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pablo muchas veces repite, si Cristo resucitó o si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, eso, tener en cuenta que eso es la predicación del Evangelio. Así sea que se lo haya predicado 50 veces, hay que volvérselo a decir. Cristo murió y resucitó para nuestra justificación. Esa verdad, esa palabra es la que tiene el poder para liberar la mente de la gente. Ese poder es el que rompe esa atadura que hay en la mente de la persona. Esa es esa revelación, eso es lo que Dios le revela a la persona. Y al cual muchas personas podrían decir, no, pero es que podría ser otra historia. No, hay muchas historias en la Biblia, lindísimas. Las historias del Antiguo Testamento donde Dios manifestó sus obras. Pero el hecho más grande que ha sucedido es que Dios se manifestó en carne, murió y resucitó. Ese es el Evangelio que tiene el poder. Y es lo que hay que repetirle a la gente y decirle, porque esa es la llave que abre ese candado de las ataduras que hay en la mente de la persona. Cuando esa persona se le rompe esa ligadura, esa atadura que tiene en la mente, esa persona es libre para oír. Pero él quizá no quiere oír, fue lo que nos pasó a nosotros. No queríamos oír. ¿Quién estaba buscando a Dios? ¿Quién quería que buscara a Dios para que lo salvara? No, Dios le tocó a través de una persona hablarnos el Evangelio contra nuestra voluntad. No queríamos oír, pero alguien gritó en la calle, alguien gritó en un púlpito, alguien lo hizo, gritó y dijo, Jesucristo murió y resucitó y tiene todo el poder para salvar. Y eso abrió el candado, lo rompió y desató la mente para que ahora tuviéramos ese deseo de oír. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es cuando comienza la persona a oír y es cuando puede la persona recibir la salvación. O sea, entonces la salvación no es propiamente una cosa que la persona se aprende. Como alguien pudiera pensar, me voy a aprender un capítulo de la Biblia, me voy a aprender unos versículos, me voy a aprender unas lecciones. No, las lecciones te pueden ayudar si llevan la llave para romper la atadura que hay en la mente. Entonces, por eso Jesús le dice a Pedro, a ti daré las llaves. Las llaves. ¿Qué fue lo que Pedro comenzó a predicar en el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que él predicó? Ni siquiera predicó las señales que se habían manifestado. Pedro no se paró a decirles, hermanos, vean el estruendo que pasó, vean lo que pasó. No,
Él les dijo, Jesucristo murió y resucitó. Y les citó a David que tanto lo amaban ellos y lo querían y lo quieren todavía los judíos. Les dijo, David, un gran David, pero murió y está sepultado. Pero este Jesús ha resucitado de entre los muertos. Por eso ningún predicador en ninguna etapa de la vida, en ningún momento, puede dejar de predicar la resurrección de Cristo, porque esa es la llave, esa es la forma de romper eso. Y una persona no tiene que pedir que le prediquen el evangelio, porque nadie va a pedir. El predicador es el que tiene que ir y decirlo con toda la seguridad que tiene este mensaje, para que la persona salga, porque la persona tiene que ser liberada como fue sacado Israel de Egipto, a las malas. Israel no se quería ir. Así es la experiencia de la salvación. Es un acto soberano y poderoso y misericordioso de Dios para liberar a la persona. Cuando ya esa persona tiene esa experiencia, ese momento que vive, ese momento lo vivimos nosotros también algún día, una mañana, una noche, en algún lugar, en una iglesia pequeña, en una vereda, en algún lugar vivimos esa experiencia de que Dios nos reveló. Y a partir de ahí nos inquietó. Esa es la inquietud. Dios inquieta a la persona. El Espíritu de Dios inquieta. Y ahí es cuando la persona se puede cumplir en la persona lo que dice San Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mire, para abrir la puerta, para recibir y para creer en el nombre de Jesús, tiene que haber pasado un milagro. Un milagro. La salvación es un milagro de Dios. La salvación no es una cosa académica ni intelectual, es una experiencia. Por eso la Biblia habla de conocer a Dios. Y hace 8 días hablábamos de conocer a Dios. Y conocer a Dios es tener una experiencia con Él, no es aprenderse. Hoy muchas personas están muy interesadas en saber, y es bueno saber, pero después que se le rompa el candado, después que se le rompa esa atadura de la mente, ahí en adelante sí podemos aprender y saber cómo Dios nos salvó y disfrutar de la maravillosa historia y de la palabra del Señor y todo. Pero yo le digo a cada persona que me oye en esta mañana, no se preocupe por entender la Biblia, ocúpese de conocer a Cristo, de recibir a Cristo en su vida, que después puedes entender lo demás. A veces la misma intención o el deseo de entender se ha vuelto un distractor para la gente no creer. Pero aquí lo importante es creer. Estoy perdido en el pecado, Cristo murió por mí y necesito esta salvación. Entonces les decía que cuando ya San Juan 1:12 se cumple en la persona, a todos los que le recibieron. Ustedes saben que dice Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Bueno, el que abrió, ahora sí puede Dios entrar en su vida, porque abrió. Pero ¿quién fue el que rompió la cadena que había en la puerta para entrar? La rompió el poder del Evangelio del Señor. Entonces, ahora que ya la persona puede recibir, esa es una experiencia maravillosa. Entonces, quiero volver un momentico a conoceréis la verdad. Y ahí es donde los predicadores, porque hoy estamos hablando estamos en un día misionero, donde hablamos de la misión y hacemos misión. Y decirle, la verdad, que algunas personas creen que están predicando la verdad, pero no predican la verdad, porque solo hablan de una parte. Y el evangelio completo es que yo conozco a Dios y también me conozco a mí mismo y reconozco que estoy perdido.
Si una persona solamente le hablan del amor de Dios, pero no le hablan del arrepentimiento, de la conversión, de dejar el pecado, de apartarse de lo malo, la persona tiene media verdad y media verdad no es suficiente. La persona, por eso el Señor dice, conoceréis la verdad. Juan también, en el capítulo 1, donde dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nosotros conocemos a Dios en Cristo. ¿Qué fue lo que Dios hizo al manifestarse en carne? No solamente se dio a conocer que Él no es una energía, sino que es un ser. Porque hoy están hablando muchos de que Dios es una energía. No, Dios es un ser y eso quedó comprobado cuando Dios se manifestó en carne. Pero además nos mostró en Cristo nuestra debilidad y nuestra incapacidad para agradar a Dios. Ningún ser humano fue capaz de cumplir la ley, solamente Cristo la cumplió. Y ahora Él por su gracia nos dijo, crean en mí, que yo la cumplí, y si ustedes creen en mí, yo los adopto. Entonces, esa es la salvación, como se recibe la salvación. Entonces, creo que una de las cosas que el mundo necesita, y sabemos y no tenemos la autorización para decir, porque nadie, la Biblia no lo dice, cuándo viene el Señor, pero el tiempo que queda no es mucho. No hay tanto tiempo para entretener a la gente. Creo que es tiempo de que la gente oiga el Evangelio y los que lo van a creer, lo creen. Y por esos que van a creer, oramos, porque eso es lo que el Señor hizo. El Señor no oró nunca por todo el mundo. Él murió por todo el mundo, pero Él oró por los que han de creer y oró por los que habían creído. En ese sentido, nosotros debemos predicar a toda criatura y orar al Señor por los que han de creer el Evangelio, por los que lo han de creer y predicar. Creo que la iglesia debe aprovechar el tiempo que el Señor le concede de estar sobre la tierra y predicar el Evangelio porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Entonces, hay otro texto que quería que miráramos aquí porque creo que solamente vamos a ver esta experiencia de recibir. Y hay un versículo conocido por todos, Tito 2:12, donde habla en el 11 y en el 12 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, vea, la renuncia a la impiedad y la renuncia al pecado no es una cosa fácil. No es fácil renunciar al pecado. Por eso, muchas personas que asisten a las congregaciones tienen dificultades en la vida cristiana. ¿Por qué las tienen? Porque renunciar tiene que ser que uno comprenda y valore la gracia de Dios para poder elegir, para poder escoger. Una persona cuando es libre puede elegir. Dios nos libera para que podamos decidir seguirlo a Él. Entonces, la gracia de Dios nos enseña, ella es la que nos enseña a renunciar a la impiedad y por eso pudimos abrir la puerta al Señor. La impiedad es la indiferencia hacia Dios, la indiferencia. No nos interesa, no nos interesaba, a nadie nos interesaba. Y hoy la gente que está en el mundo inconversa no le interesa, es que no le tenemos que pedir permiso para predicar el Evangelio, es que no es si le gusta, hay que predicarle el Evangelio, porque ese es el mandamiento. El mandamiento, o sea, el Evangelio no se predica porque la gente le gusta, hay que predicárselo porque lo necesitan para ser salvos. Entonces, cuando ya la persona esa gracia le enseña y le hace renunciar a la impiedad, ahora le puede ayudar a renunciar a los deseos mundanos. Pero eso
tiene que ser un milagro de Dios. Tiene que ser Dios. Tiene que ser el poder del Señor el que hace eso en la persona. Entonces, por eso el evangelio no se predica y no es la gente no lo entiende y el mundo no entiende lo que hacemos y no podemos esperar nunca que nos comprendan, ni que nos alaben, ni que nos vayan a decir qué bueno esto. No, el mundo no entiende el evangelio porque el evangelio es un mensaje que viene de Dios, es un mensaje celestial. Hay un versículo que me llama la atención en Primera de Juan capítulo 3 donde dice, y el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y la iglesia, y yo lo digo, todo lo que somos creyentes, nunca espere que la gente lo reconozca, ni que la gente lo alabe. La gente lo conoce como buen vecino a usted. La gente lo conoce como un fulano de tal que tiene tal negocio. La gente lo conoce, pero la gente como creyente no le interesa, ni lo reconoce a usted. El mundo no nos conoce porque no nos entiende y no sabe lo que hacemos. No conoce. Pero cuando conozcan a Dios, entonces podrán saber qué es lo que hacemos. Entonces, por eso la gracia del Señor es la que puede hacer. Y se llama gracia porque es aquello que Dios nos ha permitido hacer sin merecerlo. No merecemos, nunca merecimos estar ante la presencia de Dios. Nunca merecimos. Muchas personas, por ejemplo, piensan que todo mundo puede orar. No, señor, eso no es así. La oración es parte de la vida cristiana de un creyente y no todo mundo tiene ese privilegio de orar. Todo mundo está cuidado por Dios de alguna manera porque Él es el creador y el redentor y por su misericordia Él cuida de todos. Pero para orar hay que tener una relación con Dios. Eso es la vida espiritual. Entonces, esa salvación se recibe mediante un milagro poderoso que Dios hace. Es un milagro. ¿Quién lo tiene que hacer? Dios. ¿Quién lo tiene que anunciar? La iglesia. Los predicadores tienen que anunciar. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Juan 4:10, que es otro versículo que tenganlo en cuenta ahí. Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, pedirías. La mujer estuvo discutiendo con Jesús sobre el agua y cómo sacarla y que no había cómo sacarla y todo. Era una discusión sobre el agua hasta que ella no entendió quién era Jesús. Hasta que ella no entendió, hasta que ella no recibió, hasta que no hablaron de la adoración. Cuando hablaron de la adoración, ¿dónde se adora? Y entonces Jesús le dice, ni allá ni acá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí es cuando ella recibe la revelación. Entonces, una persona no va a pedir, no podemos esperar que un inconverso va a mandar a pedir que quiere ser salvo. No va a venir nunca hasta que el evangelio no rompa la atadura que tiene. El evangelio, por eso el evangelio no tiene poder, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el predicador? El evangelio no es para charlar, el evangelio es para anunciarlo conforme Dios manda, porque el evangelio es un mensaje que viene del cielo y es poder de Dios. Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y ninguna persona dice que es un fundamento, dice que nadie puede poner el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Por qué? Porque se podrán inventar todas las religiones y conceptos religiosos y organizaciones las que quieran, pero nadie puede resucitar al tercer día como lo hizo Jesús. Así que este es el mensaje que la iglesia predica. Próximamente en otra enseñanza veremos otra experiencia de la salvación.
Pero quiero complementar aquí con otro versículo que nos... Hechos 3:19. ¿Por qué Hechos 3:19 dice eso? ¿Y después de qué lo dice? Cuando usted lee de los versículos anteriores al 3:19, donde dice, así que arrepentíos. Ese así es consecuentemente con lo que dice anteriormente ahí. Y es que la gente se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó y porque hay un camino, porque hay un poder para hacerlo. Lo puede hacer, lo puede hacer. Entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dijo también, y Mateo lo relata, y él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya y hagan discípulos. O sea, aquí no tenemos que orar para que Dios salve la gente. Tenemos que predicar para que Dios salve la gente. Y oramos por los que han de creer. Pero es la predicación del Evangelio. Y por eso Dios bendiga a todos esos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas y han sacrificado sus proyectos que tenían, porque tenían anhelos y proyectos y algunos se fueron a otros países, se fueron y hay gente dedicada a predicar el Evangelio con poder, pensando siempre en que Dios proveerá para todas las cosas que ellos tienen. Por eso esta es la iglesia del Señor que predica lo que la Biblia enseña y creemos. Y quiero decirles algo, que estén pendientes de las próximas enseñanzas sobre estas experiencias de la salvación, porque son muy lindas las experiencias. Les concluyo diciéndoles, esta primera experiencia de la vida espiritual es un acto soberano de Dios en el que Dios nos da su gracia. La gracia es dada por Dios. La fe es dada por Dios, Efesios 2:8. Es que la fe es un producto de la gracia de Dios. O sea, que a veces uno dice, pudiera pensar y se puede hablar de la fe como credo, pero la fe en este caso es un producto, la fe, por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Dios lo ha dado. Entonces Dios nos da su gracia, la fe y el arrepentimiento. Hechos 5:31 dice que Dios le dio arrepentimiento a Israel. El día que en Hechos 36 dice, y se compungieron de corazón. Ese día para que hubiese esa contrición en ellos. Eso fue que Dios les dio el arrepentimiento. Y Dios nos da el arrepentimiento. ¿Qué es lo que a la persona le toca que hacer? Convertirse al Señor. El Señor le da todas las herramientas, le da el poder, le rompe el candado, le rompe la cadena, le produce la contrición en su vida. Y luego, ahora sí le pide, arrepentíos y convertíos. Conviértase, ahora sí la persona se puede convertir. Ya la conversión es algo de la persona, en la cual esa renuncia a los deseos mundanos, pero es porque hay en la persona algo que Dios le ha dado, le ha puesto allí para que lo pueda hacer. Siempre es el poder de Dios obrando ese milagro. Así que mi amado hermano, usted que está ya en la iglesia, que el Señor lo ha salvado, usted tiene esas herramientas. Usted tiene eso que Dios le ha dado. Y el que no lo ha recibido, abra su corazón. Porque muchas personas se piensan y dicen, ¿y cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago? No, es que usted lo que tiene que hacer es abrir el corazón y decirle al Señor, yo no puedo, porque una de las cosas que la persona tiene es que no puede liberarse solo. Por eso la Biblia dice, estabais muertos
en delitos y pecados. Un muerto no se puede mover, un muerto en el sentido de que la persona realmente no puede hacer nada por él. Por eso tiene que venir el Señor y liberarlo. Y por eso el predicador tiene que predicar para que Dios use esa predicación para liberar. Amados hermanos, vamos a hacer y voy a hacer una oración muy especial por todos los oyentes, por todos los que han escuchado, por la iglesia. De verdad, les anuncio que tengo aquí, hay otras experiencias, si quieres se las anuncio. Serían importantes, la experiencia del crecimiento espiritual. Es otra experiencia y muy importantísima, el crecimiento. La experiencia de la justificación, la experiencia de la santificación, la experiencia de la glorificación. Esas son las experiencias que le esperan al creyente, que le esperan después de que la persona recibe la salvación. Entonces quise tener este tema hoy en este día misionero para que todos podamos pensar que el gran encargo que tenemos es predicar. ¿Qué tiene que hacer el predicador? Orar a Dios. Orar a Dios para tener unción. Tener la unción. La unción para predicar es esa convicción que tiene. Porque el primero que tiene que creer el mensaje es el que predica. Entonces voy a orar en el nombre de Jesús por toda la iglesia. Señor Jesús, invoco su nombre en esta hora sobre la iglesia, Señor, sobre todos los que han escuchado esta palabra. Y te pido, Señor Jesús, por los no creyentes que han oído esta palabra. Te pido, Señor, por los que han de creer el evangelio, por los que han de creer esta palabra. Y te pido, Señor, que tú, por su misericordia, lo revele a la gente, lo haga entender, lo revele, porque es un milagro que tú tienes que hacer en la persona, Señor. Somos el canal nomás para transmitir este mensaje, para predicar esta palabra a las gentes. Señor, obra. Y si alguien en este momento, Señor, allá en sus casas, ha tomado la decisión, Señor, tenga misericordia de él, Señor, y recíbelo conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde, amada iglesia.